En estos días probablemente cuando usted hace una búsqueda en algún navegador o está viendo alguna red social, aparecen así, pululan anuncios de todo incluido, le damos esto baratísimo, en cuotas, usted se puede ir a fin de año a donde quiera, pero siempre, como decimos, hay gato encerrado. ¿Cuáles son las pautas a seguir para que a usted no le metan gato por liebre? Hoy tenemos a doña Cintia Zapata, que es defensora del consumidor del Ministerio de Economía, nos va a ayudar en esta materia y nos dice en qué debemos de fijarnos para poder disfrutar de esas vacaciones tan merecidas sin llevarnos un chasco al final. Cintia, ¿quiénes están autorizados para ofrecer paquetes de viajes? Bueno, el Ministerio de Economía cuenta con autorizaciones para las ventas a futuro. ¿Cuáles son las ventas a futuro? Son aquellas en donde yo compro un paquete vacacional, pero no lo disfruto hoy, sino que lo voy a disfrutar después y tiene varias modalidades. La primera es que yo pague todo de una sola vez o de la mitad como enganche ahorita y vaya pagando el resto, pero lo cierto del caso es que yo no estoy recibiendo absolutamente nada. Y entonces esa entrega del disfrute, del bien o del servicio se va a dar en el futuro. Entonces en esos casos el Ministerio de Economía tiene un proceso de autorización. ¿Cómo hago yo para saber si esa empresa que está vendiendo bienes y servicios a futuro tiene realmente autorización? En la página web del Ministerio de Economía, que es www.go.cr, puede encontrar la lista de todas las empresas de paquetes turísticos que se encuentran autorizadas. De igual manera, se encuentra en www.consumo.go.cr, porque ahí también tenemos toda la lista de estas empresas que se encuentran autorizadas. No obstante, el consumidor también siempre tiene que tener pues sus propios mecanismos de seguridad, ¿verdad? Porque la oferta, como bien lo mencionabas al inicio, la oferta es múltiple, ¿verdad? Encontramos oferta que por páginas en redes sociales, no sabemos quién es el proveedor, nos piden que depositemos, por ejemplo, en una cuenta, ¿verdad? Entonces, deposíteme en la cuenta tal y no sabemos a quién pertenecía la cuenta, nada más vemos un nombre ahí, el número. Una razón social, sí. Una razón social y después perseguir a esa persona cuesta mucho. Ahora, doña Cintia, ¿qué información adicional a esta que nos está dando y la búsqueda de esta página del Ministerio de Economía podemos darle a las personas que en este momento están optando por este paquete de viajes? ¿Qué debería hacer para saber si es real o hay una estafa de por medio? Bueno, lo primero es solicite comprobante de todo. Solicite comprobante de lo que usted paga, solicite comprobante de ese contrato, ¿verdad? Si el contrato de paquete turístico incluye, por ejemplo, lo que tiene que ver con transportes en el exterior del país, si tiene que ver con alojamiento, entonces yo voy a pedir también el componente de ese alojamiento, el componente del hotel, voy a decir, bueno, ¿en qué hotel me voy a quedar? ¿Cuál es el nombre del hotel? ¿Cuál es la reserva del hotel? ¿Cuál es el número del tiquete electrónico, tiquete aéreo que estoy obteniendo? Para de esta manera yo poder corroborar, porque si no, es imposible para el consumidor saber si efectivamente su reserva está realizada en el otro lugar. Entonces sí es importante el tener ese mecanismo de doble control. Bueno, ¿a dónde es que me voy a quedar? Porque muchas personas le dicen, mire, usted va a tener la posibilidad de vacacionar en un hotel 5 estrellas. Pero no le dicen cuál es ese hotel. Entonces la persona nunca se metió a la página web, nunca pudo constatar las condiciones y los términos en que el servicio iba a ser prestado en ese hotel. Y cuando llega al hotel se da cuenta de que eso que él había soñado, las fotos que le habían enseñado no equivalían con la realidad. Entonces hay mecanismos de doble control que el consumidor debe solicitar desde el momento en que realiza la contratación. Lo segundo es absténgase a firmar de un recibo si no está recibiendo los términos y condiciones por escrito. Es decir, un contrato mínimo en donde a mí me diga cuántos son los días que comprende el paquete vacacional, cuáles son las condiciones, si es un todo incluido, si no es un todo incluido, ¿verdad? Aprovechando justamente este contrato y esas condiciones, cuando aparece así en letra muy pequeñita, aplican restricciones, ¿a qué me expongo con esta frase aplican restricciones? ¿Me pueden cambiar muchas cosas basados en que aplican restricciones? Bueno,
lo primero es que le aplican restricciones, no es una frase que vaya a librar la responsabilidad de los empresarios. Después no le pueden decir al consumidor, no, es que ahí decía aplican restricciones y entonces usted se tiene que quedar sin respaldo legal. El aplican restricciones sirve para que el consumidor entienda que pueden aplicar ciertos límites en la contratación, pero esos límites tienen que ser claramente informados. Dicho de otra manera, si a usted no le han dicho cuáles son las restricciones, después la empresa no le puede decir estas y estas y estas son las restricciones que le aplican a su paquete vacacional. Las restricciones tienen que estar claramente informadas, tienen que estar informadas por escrito y tienen que haberle sido entregadas al consumidor. Si no le fueron entregadas al consumidor, entonces después no le pueden decir que es que para ese paquete vacacional aplicaba una restricción que usted no conocía. Ahora, doña Cintia, si por A o por B empecé a pagar, incluso ya voy por la mitad de este paquete y yo empiezo a ver que no me contestan, que todas estas cosas que usted nos está recomendando, como que no me dan buena espina, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo pedir devolución de dinero? ¿Qué es lo que procede? Por supuesto, cualquier incumplimiento le da la posibilidad al consumidor de que efectivamente pida la devolución del dinero, ¿verdad? Sobre todo, evite ser estafado, ¿verdad? Hay muchas empresas fantasmas que ofrecen este tipo de servicio y con empresas fantasma quiero decir una serie de personas que ni siquiera son personas jurídicas, ¿verdad? Sino que se ocultan tras una red social con un perfil que hoy aparece y mañana desaparece y empiezan a generar captaciones por parte de los consumidores que en realidad lo que en el fondo luego llegamos a determinar es que eran verdaderas estafas. Entonces evite ser estafado, cómprele a empresas que ojalá usted sepa cuál es la trayectoria que tienen, cuál es la respuesta que ha tenido esa empresa para con los consumidores. De nuevo, evite comprar cuando no tiene ningún documento, cuando usted no puede constatar esa información que le están dando. Le dicen que usted va a viajar y resulta que usted ni siquiera sabe por qué línea aérea va a viajar, o si va a viajar en un charter, cuáles son esas condiciones de ese charter. Si va a ir a un hotel, cuáles son las condiciones de ese hotel y cómo se llama el hotel para que usted realmente pueda llamar y pueda decir mi nombre y mi número de reserva se encuentran confirmados porque yo llamo para confirmar. Ese es un derecho básico del consumidor. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo? Y usted hablaba de los depósitos y que a veces no tenemos como mucha claridad, pero por ejemplo, si hay una estafa de por medio, esa razón social o ese nombre al que depositamos podría funcionarme para en algún punto poder yo reclamar o no nos ayuda esta información que pensaríamos que podría ser muy valiosa. Sí, claro, para investigar ya un crimen de esa naturaleza sí se requiere pues muchísimo más detalle. Sí hemos sabido de casos en donde, por ejemplo, a la persona le solicitaban depositar en una cuenta que es una cuenta de un tercero que no tiene nada que ver con el negocio. Y después a esa persona la llamaban y le decían, vea, le han depositado por error la suma de 50,000 colones, me los puede devolver porque son míos. Y la persona de buena fe iba y los devolvía y realmente la persona no tiene nada que ver con el negocio, no tiene nada que ver con la estafa. Entonces, el que usted esté depositando en una cuenta no quiere decir que esa sea la persona responsable. Por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de trasladar nuestro dinero a un tercero. Tenemos que saber que hoy, si alguien está pasando por la mitad de la calle y nos dice, tiene 50,000 colones, nosotros probablemente no se lo demos. Bueno, no hagamos lo mismo con estas empresas que parecen muy bonitas, que tienen fotos muy bonitas, que tienen perfiles en redes sociales muy bonitas, pero que no sabemos, exactamente, no sabemos quién está detrás. Entonces siempre conozcamos qué es lo que hay detrás, pidamos factura, recibos, ese es el requisito mínimo que necesitamos los consumidores para poder reclamar. Muy bien, doña Cintia, muchísimas gracias, valiosa información y más en esta época que, como decíamos, pululan las ofertas. Hay que investigar, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa, nuestros compañeros de Noticias Repretel están listos con las noticias de cada hora.